Hola queridas amigas, gracias por sintonizarnos y estar pendientes de todos los episodios de Historias de Esperanza. Hoy está conmigo Marcia de Arévalo, a quien aprecio, quiero mucho y con quien nos conocemos desde hace ya bastante tiempo, gracias a Dios. Y hoy ella nos va a compartir un testimonio que sin duda van a haber muchas que nos vamos a identificar con esta historia de esperanza. Marcia, gracias por aceptar el reto, gracias por abrir tu corazón y contarnos estas cosas tan íntimas que a veces es difícil contarlas, pero sé que lo haces porque en medio de eso tú vas a glorificar al Señor. Así es. Cuéntanos un poco de tu vida, de tus hijos, de tu esposo, cómo inicia esta relación, como para ya ir entrando en el tema. Bueno, soy una mamá joven. Eso veo. Sí, tengo 3 hijos, 2 mayores de edad, uno de 10, 24 años con mi esposo, 23 legalmente casados. Cuéntanos cómo le dices tú a tu esposo para que en la conversación sepamos a quién te refieres. A él le digo mi negro. Eso, muy Entonces, bien. ¿Pero sí, se llama? Salvador. Salvador, ok. Mejor conocido como Chamba. Chamba, ok. Sí, entonces somos un matrimonio relativamente joven, Claro. pero ya con años a cuestas. Sí, sin duda. Sí. Y bueno, cuéntanos entonces, tú te casas con él desde muy jovencita, entiendo. Empiézanos a contar esta historia, cómo inicia tu historia familiar. Bueno, mira, como yo lo he compartido con otras jovencitas que he tenido la oportunidad, han sido poquitas, honestamente. Nosotros empezamos al revés porque nos conocimos siendo jovencitos. Yo tenía 18, él 21. Ya por ahí sacan las cuentas de cuántos años. Sin duda. Sí, ajá, tengo 42, no me molesta. Pero éramos unos niños enamorados, completa y perdidamente enamorados. Pero del lado de mi familia no lo aceptaban a él, por razones de que yo estaba muy chiquita, que porque lo veían muy grande, bueno, un montón de cosas. Y esa etapa es bien difícil para una niña porque muchos no provocan rebeldía. Exacto. Y yo desarrollé eso de la rebeldía. Entonces, una niña enamorada, en rebeldía, escuchando malos consejos, decidí escaparme de mi casa. Un día hablé con Chamba y le dije, mira, mejor vámonos juntos, porque no vamos a poder así, porque o sea, nos tocaba comunicarnos de manera que no te puedo explicar. O sea, esconderme el celular. De manera impresionante nos tocaba comunicarnos. Entonces era una relación bien complicada. Y nosotros nos amábamos mucho, bueno, nos amamos mucho al día de hoy. Entonces, pues yo le dije, mira, y yo fui la que le dije, mira, y si no, nos vamos a vivir juntos. Él me dijo, sí. Valientes. Sí, valientes, pero no sabíamos a lo que íbamos. O sea, yo lo que destaco aquí primero es que gracias a Dios me fijé en un buen hombre, en un hombre que me respetó hasta el día de hoy, que me ha cuidado hasta el día de hoy, como todos con defectos, ¿verdad? Pero que en esa etapa de mi niñez, porque es una etapa donde saltaste de ser niña, adolescente, adulta, bien complicada, él tuvo cuidado de mí. Y eso provocó que empezáramos una relación relativamente estable. Pero no tan estable porque empezamos al revés. O sea, yo le dejo una carta. Ni tenían trabajo, ni nada todavía. De hecho, trabajábamos juntos. Pero, o sea, eso no te da, el trabajo no te da estabilidad. Sí, o sea, la estabilidad viene de hacer las cosas bien. Y si algo nosotros no sabíamos, era lo que íbamos, vea. Sin duda. Porque empezar al revés trajo consecuencias graves años después, que empecé a ver desde un inicio. ¿Y cómo fue esa vez que tú te fuiste? ¿Cómo reaccionó tu familia? Le dejé una carta a mi mami cuando ella no estaba. ¿Y qué decía la carta? Fíjate que no recuerdo textual qué decía, pero solo le decía, recuerdo que le decía que me iba con él porque ella no lo aceptaba y yo lo quería él en mi vida.
Esa frase sí la recuerdo. Y que me iba, que no me iba a comunicar porque no quería que ella afectara mis sentimientos y que no iba a aparecer en un buen tiempo. Y así fue, me perdí como 6 meses. Mi mami me buscó y me buscó, dicen que me buscó. Ay, claro. Y yo, ajá, me fui. En ese tiempo quedé embarazada de mi hija mayor. 2 meses antes que ella naciera nos casamos por lo civil, porque aquí viene otra parte de la historia, que yo era cristiana, él no. Entonces no nos podíamos casar por la iglesia. Imagino que esa era una de las partes fundamentales por las que tu familia no lo aceptaba. Fíjate que más o menos, porque en esos años mi mami estaba empezando a ir a la iglesia. Estaba como desprendiéndose de la iglesia católica para la iglesia cristiana, entonces estaba como en esa transición. No era tanto por eso, sino que porque, no sé, me sentía muy niña. Ella temía que me pasara algo. Claro. Gracias a Dios puedo decir que no me pasó nada malo porque escogí a un buen hombre. Pero no fue la manera correcta de empezar. Siempre hay una factura que pagar Sí. cuando tomas decisiones Sí. negativas, pues porque al final así fue, aunque él haya sido un buen hombre, pero no lo hicieron de la manera correcta. No fue la manera correcta porque mi hija nació, pero yo no comprendía por qué me pasaban cosas en mi embarazo. Yo era una niña, no tenía a quien preguntarle, mira, me duele, mira, siento, o sea, no tenía con quién hablar. Entonces yo pasé un embarazo un poco complicado. Los primeros 3 meses me tocó full cama porque tenía desprendimiento de placenta. Yo lloraba día y noche, yo no entendía por qué. Hasta hace 2 años y medio que supe por qué, que Dios me reveló el por qué. Mi hija nació, yo perdí un montón de peso, comía y no subía de peso, le daba de comer a ella y yo no subía de peso. O sea, yo entré en un tiempo que duró quizás, bueno, de hecho, nació mi segundo hijo y yo seguía en ese proceso de salud. Y era una depresión ya diagnosticada. Fíjate que yo no sabía que era depresión, o sea, yo lo supe honestamente hasta hace 1 año y medio que Dios me lo reveló en un campamento de mujeres. En ese campamento de mujeres yo no sabía que yo al fin iba a ser libre como mujer, no como esposa, no como mamá, sino como mujer. Y hubo una plenaria donde alguien habló del perdón, pero basado en cosas bien certeras que de verdad yo al día de hoy digo, Dios, le pasaste copia a la hermana, ¿verdad? Porque, o sea, solo le faltaba decir mi nombre. O sea, de hecho hubo un momento que yo hasta me sentí como, ay, aquí, o sea, es mucho. Desnuda. O sea, ajá, o sea, Dios me desnudó ahí. Exacto. Cabal, como vos decís. Y yo lo sentía a él a la par mía en una de las plenarias específicas, donde él me trajo a memoria cosas que yo no recordaba. ¿Te acordás aquel día? Y ahora lo recuerdo porque él me lo recordó ese día. ¿Te acordás aquel día que lloraste en la ventana con tu bebé? Y yo, wow, yo ahí estaba atrás de ti. ¿Te acordás que sentiste un frío? Y yo, Dios, sí sentí un frío. Y me pongo eriza, fíjate. O sea, y empezó a recordarme etapas específicas, no solo con mi hija, sino cuando nació Jorgito, que es mi segundo hijo, y cosas que pasaron años después. Dios me iba recordando y Él me dijo, yo te voy a liberar de depresión profunda y vas a dejar de depender de muchas cosas de tu pasado desde aquí en adelante. Y yo dije, ¿cómo yo pude tener depresión? O sea, ¿no la sentías en ese momento o no la entendías mejor? fíjate, que yo lo relacionaba no como depresión, sino honestamente yo lo relacionaba como es lo que me toca pagar por haberme ido de mi casa. Entonces nunca lo vi como una alerta de tener depresión, por eso lloras mucho, yo no dormía, bajaba de peso, subía de peso. Y pero para bajaba entonces, y así. ¿cómo estaba tu relación? Una, con Dios y dos, con tu esposo. Mira, con Dios, tibia.
bien, bien tibia, porque en ese tiempo yo le reclamaba por todo. Sí, o sea, le reclamaba a Dios por todo y Dios en su infinita misericordia siempre me buscaba con lazos de amor. O sea, no era un Dios castigador, sino que Él me dejaba pasar, me dejaba que, pues sí, vea, sufrí, pero aquí estoy y me consolaba. Eh, y eso iba amarrado a la relación que yo llevaba con mi negro, porque él, o sea, empezamos con una niña, yo era chiquita, no trabajé todo ese tiempo porque como tenía que cuidarla, no teníamos el apoyo de nadie. Ay, fue un tiempo bien complicado. Y él trabajaba mucho, mucho, mucho. Entonces ahí empezaron nuestros problemas, porque él buscó proveer económicamente y lo bendigo por eso, porque si no nos faltó, o sea, de dejar de comer literal, no comer, nunca nos faltó. Siempre tuvimos ausencias de cosas, muchas cosas, porque nunca lográbamos tener. Salir. O sea, pero no entendíamos por qué. No, los dos no lográbamos entender por qué. Discutíamos un montón, porque se iba de madrugada, llegaba noche, y yo cansada, y yo no sabía que tenía depresión, entonces mi cuerpo no rendía cuidando a una bebé, de ahí nació Jorgito, que eran dos, empecé a trabajar, y la carga laboral, la carga de 2 niños, más lo que yo cargaba, yo no entendía. Hubo un día que en un lugar que trabajaba, en una iglesia, uno de los doctores que estaba ahí, gracias a Dios estaba ahí, porque yo me desvanecí en el escritorio. O sea, de repente me paré y ya no pude pararme y me fui para atrás. Y me tomó la presión, tenía la presión baja, no sé qué, y me dejó vitaminas como por 6 meses. Estabas re mal. Ajá. Pero yo decía, es causa de mis ¿Y consecuencias. todo eso que estaba llevando, todos esos problemas con alguien? Nadie. ¿Con tu comunidad cristiana? ¿Nadie? ¿Nunca te acercaste a nadie? No, no, porque ¿Por no fíjate que yo me sentí indigna. O sea, yo siempre decía. ¿Te avergonzabas? Sí, yo siempre decía, es que es lo que te toca pagar por haberte ido de tu casa. O sea, yo me castigué. Y eso provocó que llevara una mala relación con mi negro, peleábamos por todo, por nada. O sea, fue realmente si yo me encuentro a alguien que está pensando hacer lo mismo que yo, de verdad yo le digo, no, es una factura muy alta. O sea, espérate en Dios. Yo hubiera querido tener a alguien que me dijera, no, mira Marcia, sí, Él te ama, esperen en Dios, ora por Él, que el Señor toque su corazón, que se convierta y empiecen una relación, pero no, me hubiera ahorrado mucho dolor. Sin duda. Pero yo con el tiempo comprendí, bueno, hace 1 año y medio, comprendí que Dios me había permitido pasar por todo con un propósito. ¿Pensaste en algún momento en divorciarte? Sí, cientos de veces. ¿Lo hablaron? Sí, de hecho nos separamos. Mira, en el año, no recuerdo qué año fue, pero Jorgito, mi segundo hijo, tenía 3, 4 años, porque se le empezaban a caer los dientitos. Y nos separamos como 6, 8 meses. ¿Te fuiste donde tu mamá? Me fui donde mi mami. Ay, pero fue espantoso, espantoso. O sea, porque yo, como te digo, yo no sabía que estaba en depresión. Le hice mucho daño al negro. O sea, porque no pude ser paciente, ¿vea? Pero por lo mismo que yo no sabía lo que estaba cargando y yo no tenía con quién hablar. Entonces, esa carga venía, yo venía como con un bolsón, ¿vea? Así, cargando y cargando y cargando. Pero, si algo te puedo decir, y que me avergüenzo, de verdad me avergüenzo, es que yo fui muy buena actriz, muy buena actriz. Porque hay gente que conozco, como tú, porque te veo la cara, que no se imaginan que yo estaba viviendo. Porque toda la gente que me veía, ay, la Marcia la feliz, la que siempre sirve, anda aquí, anda allá. Pero yo por dentro estaba hecha pedazo. Yo trataba mal al negro, el negrito se aguantaba, él también, pues sí, de tanto echarle leñita al fuego, pues sí, se saca el fogón, ¿vea? Y ahí estallábamos y discutíamos. Y así fue durante mucho tiempo, mucho.
para ser exacta, fueron 12 años. 12 años. Así. ¿Y cómo entonces comienza esta restauración milagrosa? Porque después de todo eso, después de 12 años, difícilmente un matrimonio se recupera. O sea, hay demasiadas heridas de toda índole, supongo. Sí. Y cómo Dios puede rescatar del mismo pozo un matrimonio en esas circunstancias. ¿Crees que hay esperanza, en serio? Sí, fíjate que parte de nuestra restauración fue el nacimiento de Lucas. Wow. Lucas tiene 10 años, o sea que cabal, pasamos un promedio de 12, 14 años mal, muy mal. Mal en todos los sentidos, económicamente fatal. Y nosotros como matrimonio igual, o sea, yo era una persona cero paciente, cero amorosa, explosiva. Siempre reclamando, supongo. Sí, siempre. O sea, para mí todo lo que el negro hacía era malo, todo. Y claro, de tanto darle, él también me sacaba a mí. O sea, es que era un estirón coge, pues, o sea, nos separamos no solo una vez, yo creo que fueron quizás unas 3 veces. Quizás. Bastante. Sí, pero nunca llegamos al divorcio. Siempre había algo, siempre. Siempre había algo que no lo permitía. ¿Qué era? ¿Qué era ese algo? Mira, yo tuve una prima que era abogada y ella hasta me dijo, yo te hago los papeles del divorcio sin problema y no sé qué. Yo sí, hacerlos y yo bien enojada, vea, la última vez que nos separamos. Y yo sí, hacer los papeles, que no sé qué. Y algo le pasó a ella en el trabajo, que no, mira, no puedo, estoy atareada, que no sé qué. Y ahí había otro paso, otra como... Como otro un muro. detente. Ajá, otro de espérate. Y yo, ya vea. Pero pasó el tiempo así. Vino la pandemia. Bueno, nació Lucas, vea. Lucas es una petición contestada. A pesar de estar en esas circunstancias, tú pedías por otro hijo. Sí. Y no podíamos. O sea, no porque yo no pudiera, sino que porque económicamente era imposible. Imposible. Hasta que un día Dios me habló en el 2012, julio del 2012, y me dijo que parte de mi sanidad iba a empezar cuando yo dejara de trabajar. Increíble. Sí, y así me lo dijo a través del pastor en una prédica, lo detuvo y el pastor dijo, tengo una palabra para una mujer. Yo no creía mucho en esas cosas para ese entonces. Y textual dijo, dice el Señor que Él es tu proveedor y que tú tenés que cuidar tu casa, tus hijos y tu esposo. Y esa oración que querés va a venir cuando te dediques a ello. Así que mañana ve y renuncia a tu trabajo y dedícate a ellos. Y yo lloraba. Y el negro solo me agarró la mano y me dijo, ¿le diste algo al pastor? Y yo no, negro, si, o sea, ni siquiera me conoce el pastor. O sea, empezábamos a ir a esa iglesia. Y así fue, obediente. Al día siguiente fui a poner mi carta de renuncia. ¿De verdad? Empezamos a buscar a la nueva asistente y la capacité, se quedó. Y el 15 de julio del 2012 fue mi última vez trabajando. Pero ahí viene la otra parte. O sea, no creas que fue fácil. Claro. O sea, una cosa, ahí empezamos nosotros a restaurar nuestro matrimonio. ¿Por qué? Porque dejamos de depender del dinero, de lo que veíamos, de lo que creíamos, de las apariencias, de sí estamos bien, pero realmente no damos duro en la casa, pero realmente no hay un matrimonio, sino que solo hay pleito. Que tristemente mi hija y Jorgito se le echaron. Sufrieron todo eso. Un montón, mucho. O sea, ellos sufrieron un montón. Y todo eso dependíamos del que van a decir, del dinero, y bien. El julio del 2012, depender de Dios, empezó a marcar un antes y un después, pero no empezaron a ser fáciles las cosas, porque no tener trabajo, difícil, y yo queriendo tener otro,
Ajá. Ujú. La gente me decía, ¿y cómo ¿Cómo se te ocurre? Ajá. Esas eran las palabras, ¿y cómo se te ocurre? No, esterilízate ya, no tengas otro, no es mi anhelo. Quiero mi niño, o sea, yo sabía que iba a ser un niño. Y Jorgito sabía que iba a ser un niño, porque Jorgito soñó con él. Y él soñaba con su hermanito. Y se dio, pero no en nuestra mejor etapa, no en nuestra mejor época, porque en ese tiempo que yo dejé de trabajar, más discutíamos, más faltaba. Claro, porque había más presión. Es que como más faltaba, más discutíamos. Entonces el dolor se hacía más grande. Quedé embarazada de Lucas, Lucas nació eh, y él llegó a ser como el portador de luz que necesitábamos en la casa. Porque Dios así me lo reveló, que él iba a ser el portador de luz. Yo no entendía, vea, el por qué. Y Lucas nació en el 2014. Ya ahí ya nosotros ya empezábamos a medio así, vea, como cuando estás en una piscina y te vas al hondo. Y que medio Respirar sacas la un nariz poquito. y te vuelves a parar porque no logras. Sí. Pero vino la pandemia en el 2020. El 2020 empezó siendo un año horrible para nuestra relación. Ese fue el año en que te digo que de verdad sí nos íbamos a divorciar. El domingo de marzo que nos encerraron, que hicieron 17 de público. marzo, algo así creo que fue. Sí, bueno, cerraron colegios un miércoles y de ahí domingo tiraron el anuncio que ya a partir de las 5, 4, algo así, ya nadie puede salir. Yo ya le tenía hechas las maletas a Chamba en la casa. No. Sí. Mis hijos, los 3 llorando en el cuarto. Y yo gritándole al negrito. Y él, no, pero ¿y cómo me voy a ir? Mira que quizás viene una enfermedad grave y yo, no me importa. Y le cayó una llamada al negro y era su ex jefe que ya falleció. Y creo yo que Dios lo ocupó como medio instrumento a él, porque yo no sé qué tono de voz le escuchó al negro, fíjate. Y solo el tiempo después me contó que le dijo en esa llamada, quédate en tu casa, no vayas a trabajar este mes, quédate y cuida a tu familia. Y entonces el negro me dijo, no voy a ir a trabajar, porque el problema siempre radicó en que él se dedicaba mucho al trabajo. O sea, él dependía full del trabajo. Entonces esa dependencia provocaba ausencias en la casa. Y lo que pasa es que si tú estabas en casa siempre discutiendo, no tenía ganas de llegar. Exactamente, o sea, es que lo que te digo era como un estir y encoge. Entonces, pero como ninguno de los dos cedía, no salíamos de ese círculo vicioso. Entonces cuando él me dijo eso fue como un golpe para mí. Yo me acuerdo que todavía dije, ay, qué paja. O sea, no vas a quedarte en la casa. Y bueno, para no hacerles larga la historia, con las cosas en la sala pasamos como 3 semanas. Con las cosas ahí. No 2, 3 desempacabas. semanas. No. Yo anda agarrada ahí, vea. Y poco a poco Dios fue haciendo. O sea, mira, yo no te puedo decir, tal día dejamos de discutir. Claro. No. O sea, de repente empezamos a compartir en la casa, hagamos pizza, Dios proveía, que nos mandaban, o sea, de verdad llegaban unos hermanos que ni conocíamos. Mira, fíjate que aquí estoy afuera del apartamento, porque vivíamos en un apartamento, y les traigo unas cosas para los niños, pizza. Mira, fíjate que les mandan unas cosas, una canasta de fruta, de verdura, de arroz, frijoles, o sea, teníamos provisión que no pedíamos y que no esperábamos. Y ahí empecé a ver que sí podía haber un antes y un después. Pero no fue en el 2020 donde nos restauramos realmente, pero sí donde Dios empezó Y empezaste a marcar. a notar tu conducta, que estabas mal realmente o Sí. seguías pensando que era solo él el problema. No, fíjate que yo ahí empecé a notar que yo tenía un carácter muy complicado, pero yo le decía al Señor, yo quiero saber por qué. O sea, yo tengo mucho que darle, pero no puedo. ¿Y por qué? Y siempre me peleaba con Dios y le decía, ¿por qué? O sea, yo no me enfocaba en encontrarme con Él para que fuera Él el que sanara de adentro hacia afuera. El negro fue a un campamento de hombres que se llama Legendario.
en el 2021. Quiero ver. 2021, si no estoy mal, si las cuentas no me fallan. Y él allá, yo todavía cuando él fue dije, bueno, sí quería que fuera porque contaban de que de ahí venían restaurados y no sé qué. Y yo esperando el gran cambio de un día para el otro. ¿Vea? Más no Pero esperabas el cambio solo pues en sí, él. y yo aquí, vea, bien, gracias. O sea, ajá, estaba cegada. Pero el negro fue a ese campamento, sí vino diferente. O sea, sí vino diferente. Desde que yo lo vi llegar a la iglesia, era otro. Yo vi al mismo negrito del que me enamoré cuando yo tenía 18 años, al mismo. Y yo lloraba en la iglesia porque yo dije, Señor, me trajiste al negro Me lo del que devolviste. me enamoré. Ajá. Y no creas de que sí cambió de la noche a la mañana, no, pero sí era diferente. Y algo donde empezamos donde se rompió definitivamente todo lo que nos habíamos hecho durante años, porque, o sea, los daños verbales fueron un montón. Llegamos a dañarnos físicamente los dos. O sea, sí, yuca, porque sí nos ¿cómo puedo decir? Era amor-odio, bien feo. Yo lo recuerdo ahora, fíjate, yo digo que feo fue, porque sí llegamos a maltrato físico, verbal, fuerte. Nos separamos varias veces, pero cuando el negro regresó de allá, tuvimos una reunión familiar en diciembre de ese año, y de la nada él se paró. Estábamos todos mis hermanos, mi cuñada, todos. Y se paró y dijo, yo vengo aquí a pedir perdón. Wow. Y yo solo volteé a ver, porque yo estaba así de espaldas hablando con mi hermana, y yo solo volteé a ver. Y el negro parado es como una roca sólida. O sea, sí, yo como te puedo decir que lo vi, es como un hombre decidido y era otro. Y empezó a decir, y yo pido perdón porque yo permití que ella se fuera, porque iniciamos al revés. Empezó a tocar un montón de cosas y voy viendo que todos llorábamos. O sea, mira, y yo de verdad te puedo decir, yo sentí como cuando estás con la cartera bien cargada y la pones en el sillón. O sea, literal, yo sentí que Dios me quitó un montón un peso de eso. Sí, un montón. Sentí que mis hijos se liberaron, mi mami se liberó. O sea, de ese día para hoy, sí se marcó un antes y un después. Y en febrero fue que yo me fui de campamento. 3 días desconectada de celular y de todo. Y fue en ese campamento donde se tocaron temas bien fuertes. Me encantó, porque se tocaron temas muy, muy fuertes de la mujer, no solo como esposa, como amiga, como mamá, como hija, como hermana, bien fuertes. Y te pones frente al espejo, ¿no? Y te das cuenta de un montón de cosas que ni enterada. No, cabal, que ni enterada, o sea, y yo en un inicio me sentí atacada y yo, Dios mío, ¿a qué vine aquí? O sea, que me dé una zamaqueada. Pero no, o sea, ya a la vez yo me sentía como, wow, esto lo necesitaba hace 20 años atrás, vea. Y fue donde te cuento que Dios me liberó. Yo no sabía que todo ese tiempo era depresión severa. Yo atenté contra mi vida. Wow. Pero no durante el matrimonio, Evo, sino de niña. Wow. Son de las cosas que te digo que Dios me recordó. Claro. Que yo atenté contra mi vida siendo una niña, ¿qué? De 13 años. Increíble. Ajá. Y desde entonces Dios me recordó que Él estuvo ahí, que por eso me llevó a un colegio cristiano, que por eso llevó a mi cuñado que era cristiano, para que nosotros conociéramos de Él. Todo lo que Él había juntado era para eso. Entonces, en ese campamento me recordó, vea, todos esos detalles que Él me estaba liberando. Yo no sabía que eso era lo que estaba provocando Él. ¿Y sentiste en ese momento, al ser liberada, ya que tú también eras capaz de perdonar? Sí. Porque una clave importante es saber perdonar. Sí. No importa hasta dónde hayan llegado, pero sí, Dios mismo te da la capacidad de perdonar. Sí, y fíjate que
para ir cerrando de cómo Dios nos sacó, la persona que iba a hablar sobre el perdón, una parte específica de la liberación a través del perdón, ya no pudo dar la charla. ¿A quién crees que pusieron? ¿A ti? A mí. A que yo hablara del perdón en un grupo de mujeres, que yo dije, Señor, pero si yo necesito perdonar, ¿cómo me pones a mí? Todavía, fíjate, discutiendo con él. Pero mira, fue una cosa espectacular, fue impresionante cómo Dios, a través de yo decirles a ellas, me liberaba a mí. Increíble. Y yo les dije, o sea, aquí la liberada estoy siendo yo. Sin duda. Porque Dios me está usando de instrumento. Yo no sabía. O sea, yo no iba preparada con nada. Dios me mandó a la guerra así, vea. Y ahí fue donde fui libre. O sea, yo pude sentir libertad ese día. Pude sentirlo, no solo como mamá, como hija, como esposa, como mujer, como niña. Yo liberé a mi niña, Claro. que sufrió, porque de niña sufrió un montón, que fue lo que provocó, ¿verdad? Y fui libre. Claro, regresé a mi casa y no crees que, ay, la Santa Marcia, ¿verdad? O sea, no. Es un proceso, pero ya con una convicción de que las cosas van a ser diferentes. Sí, claro. Y no creas, no ha sido fácil, porque este tiempo, o sea, del 2022 para acá, hemos visto como la aurora, que va en aumento. O sea, de a poquito te voy dando. Yo ya no le reclamo desde ese día, ya no le reclamo al Señor, le doy gracias por todo, de veras. O sea, nos quedamos sin carro, gracias Señor, pues tenemos un plan, vea, o sea, ni modo, vamos en Uber. Porque es bien difícil con hijos, colegio y todo lo que hay que hacer. Estar sin carro es una cosa, vea, nos tocó movernos del apartamento, fue tan difícil, porque no encontrábamos dónde. Encontramos casa y al encontrar esa casa, encontramos libertad de a poquito. Wow. De a poquito. No te digo que ahora no discutimos, porque que sirva como testimonio, la semana pasada discutimos fuerte, muy, muy fuerte. Y yo le dije al negro, o sea, no puede ser que estemos en estas otra vez. O sea, no puede ser. Definitivamente Dios quiere hacer algo, vea. Sí. Y solo para que veas, o sea, a mí no me da pena hablar de esto, porque yo sé que Dios me permitió pasarlo por algo, pero yo no ando anillo. El negro tampoco. Y es que, sobre todo el hecho de poder desnudarte y decir, sí la regué, pero ya no estás ocultando esa parte en donde aparentemente todo está bien cuando tú sabes que no. Y eso es importante, sin embargo, el Señor quiere una restauración completa. Así y la puede dar, porque sí. Él tiene todo el poder para hacerlo, pero depende mucho de nosotros, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es la decisión que tú tomas día a día para que tu matrimonio se mantenga firme? Fíjate que todas las mañanas recuerdo las palabras de una pastora de familia que tuve en iglesia, que me dijo, porque con ella fue la única persona con la que años después pude contarle mi dolor. Y ella me dijo, amar es una decisión. Cada mañana tenés que sentarte y decir, Señor, yo decido amar a este hombre con sus defectos. Hazme capaz de ser la mujer que él espera. Así estés enojada, hacelo. Y ahí me ves a mí al día de hoy, todas las mañanas, aunque me despierte enojada. Ay, decido amar a este hombre. Y todo camina diferente. Total. O sea, y porque también el Señor está obrando en él, ¿verdad? Así es. Sin duda. Sí, y definitivamente obrando en él de veras. Yo he visto eso de cómo la aurora que va en aumento de verdad. Lo vivo al día de hoy. No te digo que somos un matrimonio perfecto. Sin duda, ninguno lo es. No, pero definitivamente ya no somos lo que fuimos. Ya no nos dañamos verbalmente. Ya razonamos en que no somos nosotros, es el enemigo que está provocando que pasen cosas fuertes. La semana pasada dedujimos que es porque yo iba a estar ahora aquí hablando. Increíble. Ajá, o sea, pero sí, discusiones muy fuertes la semana pasada, o sea, cosas que de verdad hasta y no entendés ni por qué, porque son Ajá. tonteras a veces lo que provocan eso. Exacto, pero caímos en cuenta, ok, sí, volvamos, empecemos de cero otra vez. Es de pasar página, empezar de cero y Señor, aquí estamos otra vez desnudos ante ti. Aquí vamos, vea.
Pero yo viéndome atrás, como para ya cerrar en esto, yo te puedo decir que ha sido bien difícil. O sea, contar esto es bien liberador. No muchos lo saben, pero ha sido bien liberador porque yo sé que es por algo. Así es. Y si esto va a servirle a alguna niña, algún adolescente o alguna mujer que lo está viendo, que lo va a ver, que quiere decidir, no, yo me voy a ir a vivir con él, tenga paciencia, de verdad. Yo le agradezco a Dios mis hijos. Si me preguntas, ¿te arrepentiste de todo lo que has vivido? Te puedo decir no. No los tuvieras ahí. No, porque si no yo no fuera lo que soy ahora. Si no yo no tuviera mis hijos hermosos que tengo hoy. Exacto. Porque dentro de todo yo he visto la misericordia de Dios. Sin duda alguna. Porque mis hijos están y no son malas personas. Dentro de todo Dios nos cuidó en su mano. Amén. Yo pude ver que dentro de todo Él nos cuidó y ha logrado sanar sus corazones también. Y yo te puedo decir, o sea, para mí la gente puede decir la pandemia, que nos dejó mal, que los negocios, no sé qué, pero mi matrimonio no estuviera si la pandemia no hubiera venido. Así es. O sea, la pandemia para mí fue un regalo de Dios. ¿Hay algún versículo que te haya sostenido o que te venga a la memoria cada vez que tenemos unas situaciones así y te hagan recapacitar y volver? Sí, fíjate que Isaías 54, todo Isaías. Hay versiones, yo cada vez que estoy en esta, ¿verdad? La semana pasada que discutimos, vuelvo a Isaías. Porque el Señor siento que me habla a mí no como mujer viuda, no como mujer sola, sino como mujer. De que aquí estoy, te ensancho, cuido a tus hijos, tú estacas, estoy contigo. Entonces, de recordarme que está ahí, que sí permite, pero Él está ahí, que va, algo tiene detrás de. Sobre ese versículo voy. Sí. Sí. Muy bien. Y bueno, la Biblia nos manda a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y nuestro prójimo más cercano es nuestro esposo. Y aunque parezca o sea difícil muchas veces, pero todo eso si se envuelve con amor, se minimizan esos problemas, quieras o no, cuando tienes ese amor que solo viene de Dios, porque dice la palabra que nosotros amamos porque Dios nos amó primero, si no, no seríamos capaces de amar. Sí. Entonces, ¿qué consejo le darías tú a una mujer que quizás ahora está en una situación así? Aquí están tus maletas, quiero que te vayas de mi vida. Que le abran su corazón al Señor. O sea, no es uno, sino que es Él en uno. O sea, yo intenté por mis fuerzas, yo lo quería sacar de mi vida, pero Dios lo quería en mi vida. Así es. Entonces yo tenía que cederme a mí y dejarlo a Él actuar, a Dios actuar. Entonces yo le diría, enciérrense en su cuarto y oren. Amén. Y no es necesario, yo les puedo decir, no es necesario sentarte y orar y Señor, aquí estoy en el nombre de Jesús. Yo llegaba porque yo estaba enojada, ¿verdad? Yo llegaba y me sentaba y me quedaba callada y solo le decía, tú sabes lo que estoy viviendo. No te puedo decir nada porque lo conoces. Hace algo. Y empezaba. Y de la nada yo empezaba a orar. O sea, no es necesario hablar. Así. Y a cualquier mujer que lo esté pasando, que lo esté pensando, que se encierre en su cuarto y deje que Dios haga. Amén. Aunque duela, porque duele. Así es. Ceder a la carne duele. Sin duda el propósito de Dios en el matrimonio es que seamos restaurados, que nos acompañemos, que nos amemos y en ningún momento el Señor está pensando en déjalo, déjala. Creo que es nuestro deber buscar al Señor para que Él nos ayude y nos dé la sabiduría para mantener matrimonios saludables, ¿verdad? Que somos conscientes de que nosotras mismas provocamos muchas veces esa reacción de parte de nuestros esposos. Así que, amigas, quiero invitarlas a que si están pasando por una situación parecida, no se den por vencida. Dios quiere restaurar tu matrimonio, quiere que vivan en pareja felices, pero eso solo lo pueden hacer cuando el Señor es el centro de tu casa. Así que creo que esta historia puede llevarte esperanza
a ese matrimonio fracturado, pero que estoy segura Dios quiere restaurar. Si quieres comentar algo de lo que tú estás viviendo o quieres que nosotras oremos por ti, no dudes en escribirnos, que con mucho gusto vamos a orar por ti y estoy segura que Dios va a reafirmar esta palabra en tu corazón. Así que recuerda que debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Y partiendo de ahí, tú puedes amar a tu esposo con todas las fuerzas de tu corazón, porque Dios está contigo. Así que, Marcia, gracias por abrir tu corazón, gracias por compartirlo y sé que será de bendición para muchas mujeres. Así espero en el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima. Gracias.